Bueno, estamos nuevamente para poder arrancar. Como le iba mencionando, habíamos empezado con nuestro modelo de negocio, en donde definíamos en esta parte cómo va a ser la estructura principal de nuestra empresa ya orientada al futuro sistema que vamos a desarrollar. Entonces teníamos el negocio, por un lado se va a gestionar todas las operativas de compra a través del sistema que están representados por un paquete, la parte de mantenimiento y seguridad que va a ir todos los accesos, permisos y referenciales que vamos a utilizar, y una parte del módulo de gestión de informes donde se va a gestionar, como dice el nombre, los informes requeridos ya por el cliente en este caso. En el caso de uso, para el módulo de compra, que es nuestro proceso principal, habíamos definido cómo iba a ser la gestión, cómo se iba a ejecutar, en donde para poder realizar una compra preciso primeramente el registro de un pedido, o sea, de un pedido el cual se va a registrar más bien en el sistema. En base a ese pedido registrado se va a solicitar presupuesto. Cuando el proveedor emite ese presupuesto se va a permitir registrar en el sistema, pero habíamos relacionado con un tipo de relación llamado STEM. ¿Por qué era un STEM? No siempre se utiliza. Exactamente, porque va a ser un proceso que no va a tener un requerimiento obligatorio cada vez que se compra. O sea, en ocasiones va a permitir obviar ese proceso. Sin embargo, la generación de orden de compra teníamos include. ¿Por qué era, Roberto, include? Porque, como dice el compañero, cada vez que se genera una compra sí o sí debe generarse o emitirse una orden de compra para el proveedor. De la misma forma, la factura y la nota de crédito y débito ya en el caso, como ya había mencionado, si es que hubiere alguna devolución o algún descuento o anulación sobre esa factura registrada. El inventario por depósito, y en base a lo que se encontró en el depósito, lo que se hace es ajustar si es que se precisa a modo de que los datos que nos emite el sistema sea igual a lo que contenemos físicamente en esto. Aparte de eso, habíamos trabajado con la parte de referenciales. Habíamos categorizado, ya que teníamos muchos referenciales. Por un lado tenemos los referenciales que tienen que ver con el stock, y en otro caso de uso le definimos referenciales varios. ¿Para qué? Para que esta parte solamente para categorizar, para no poner todo en uno. Fíjese acá, el referencial es todo, tengo 2, 4, 6, 8, 10 referenciales. Y en el de varios tengo similar. Si voy a poner todo en un caso de uso demasiado grande, va a ser muy poco legible, ¿verdad?, al momento de presentar. Es por eso nada más que hacemos esa subdivisión. Esos referenciales habíamos captado en base a los datos referenciales que se va a utilizar dentro de cada proceso que yo había definido, que es mi módulo principal. Una vez llegado hasta aquí, habíamos seleccionado este caso de uso en donde tengo que describir cómo va a ser la funcionalidad de este caso de uso. Para eso existe un documento que se llama especificación de caso de uso, que lo habíamos hecho en la última clase. La especificación de caso de uso tiene una estructura que debe respetarse, en donde tiene que conllevar el nombre del caso de uso, una descripción breve, como indica aquí, brevemente, el actor que está relacionado. Este actor relacionado sale de mi modelo de negocio. ¿Quién está relacionado? La precondición, lo que se necesita previamente que ya se encuentre en existencia para que pueda ejecutarse con éxito este caso de uso, y el evento que se divide
que se divide, perdón, en básico y alternativo, el flujo de eventos. ¿Por qué se llama flujo de eventos? Porque representamos nosotros la especificación por cada evento que se da dentro de ese proceso. Un evento puede ser grabar, agregar, modificar, eliminar, anular, dependiendo del caso. Ustedes saben ya que solamente los datos referenciales se pueden agregar, modificar, eliminar. Los movimientos normalmente se agregan y anulan, a diferencia del pedido, que no es un documento legal que puedo modificar según la necesidad. Entonces habíamos descrito la funcionalidad aquí del evento agregar. Solamente agregar hicimos de este referencial producto, pero para hacer ese agregar habíamos tomado como ejemplo este prototipo del compañero Jimmy, en donde tenía un listado y luego al presionar el botón agregar abría esta interfaz. Eso habíamos representado aquí en el primer flujo, donde abre la lista de productos y consulta estas tablas correspondientes. ¿Para qué? Para poder cargar los datos que aparecen en este listado. Hasta allá habíamos llegado. Habíamos hecho posterior la descripción de la funcionalidad del evento agregar, que sería ya de la siguiente interfaz. Según vemos acá, tiene 3 combos, el cual se consulta datos de la tabla marca, unidad, medida y tipo producto para poder cargar su combo. Entonces eso habíamos representado aquí, que el administrador presiona el botón agregar en el listado y eso redireccionaba a la interfaz y directamente ya abre una conexión a la base de datos para consultar los datos de la tabla marca, agregar al combo, de igual manera unidad, medida y tipo de producto. En donde posterior a eso, mi usuario lo que tiene que hacer, o el administrador, seleccionar los datos de estas 3 tablas, registrar los demás datos faltantes y habilitar el botón grabar. Una vez presionado el botón grabar, hacía las validaciones correspondientes y insertaba los datos en la tabla correspondiente. Eso iba acompañado de una lista de tablas. Primero está la parte de flujo alternativo, en donde representamos la alternativa que ofrece ese caso de uso, y la postcondición, lo que sucede posterior una vez ya ejecutado ese proceso. En esta lista de tablas tiene que aparecer las entidades que van a interactuar con el proceso. ¿Qué significa eso? Si represento la tabla producto aquí, es porque en producto voy a grabar los datos que estoy cargando. Si estoy representando estas tablas o entidades, marca, unidad, medida, tipo de producto, es porque voy a consultar datos de esa tabla. Pero para que pueda estar bien balanceado, tiene que aparecer aquí en la especificación que consulté realmente esas entidades que aparecen acá. En base a, o a partir de esta descripción de tablas, si ya está balanceado con mi especificación en mi flujo básico, yo ya puedo ir armando mi diagrama de clase. ¿Cuál hicimos? Tenemos aquí 2 interfaces que se representaba con la clase de tipo bundar, y le agregamos estereotipo a esto para diferenciar que esta clase es una interfaz, esta clase es un controlador, por eso se usa el estereotipo control, y esta clase es una clase de tipo entidad, por eso es representado con el estereotipo entity. Y habíamos representado ya los componentes que se va a usar en la interfaz de listar, que es esta interfaz, y así también en la interfaz de agregar producto. Y habíamos utilizado las relaciones correspondientes. Todo está en la plataforma de la grabación de la clase pasada.
Y si se fijan, también aparece aquí las 4 entidades mencionadas en la especificación: producto, tipo producto, unidad medida y marca, unidad medida, que falta la relación de agregación aquí para que esté completo. Y por último, habíamos arrancado el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia tiene que estar balanceado según la especificación, que sería esta primera parte. Habíamos empezado por el flujo básico, en donde se selecciona la interfaz, llama a conexión y consulta estas 3 entidades y agregaba los datos a la grilla. Entonces, aquí representábamos llama a conexión, consulta, una tabla, 2 tablas, 3 tablas y 4 tablas. Y tal cual como están aquí. ¿Por qué? Porque del producto seguro es para poder representar cómo se cargan los datos en esta interfaz. Hasta ahí habíamos llegado. Una vez que obtengo todos los datos cargados, ya tengo que pasar en el evento agregar. ¿Qué sucede en el evento agregar? El administrador presiona el botón agregar. Entonces, partimos por ahí. Voy a cerrar esto. Y esto para que se vea. Ahí. Presiona agregar, redirecciona la interfaz, así como está aquí. Una vez que redirecciona la interfaz, estaría ya en esta interfaz de aquí. Y tenemos que representar ya el flujo de funcionalidad que va a tener esa interfaz, que nosotros ya habíamos hecho en la especificación de caso de uso. Una vez que redirecciona, el sistema llama conexión. Entonces, aquí representamos llama conexión. ¿Por qué con este elemento? Porque este es mi clase de conexión. Una vez que llama conexión, me dice que se consultan los datos de la tabla marca, y se agregan los datos al combo. Entonces, de esta conexión ya abierta, tengo que consultar marca, consulta datos, y posterior a eso ya directamente retorna datos. Pero al retornar datos utilizamos una acción que se llamaba return. Muy bien. Y una vez retornado, agrega los datos al combo. Así teníamos. Y de la misma forma consultaba datos y agregaba. Si se fijan, en la especificación tenemos que primero se carga todo el combo y después agrega de uno los datos y después se selecciona. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. De tal forma que hicimos acá, podemos consultar de una vez los datos a los 3, porque al abrir la interfaz pues se carga ya. Entonces directamente podemos consultar unidad medida, ¿sí? ¿Más claro? Bueno, consulta datos, retorna datos,
¿De cuál sería? Si en la misma consulta se puede hacer de los tres o tendría que ser separado. Pero ahora que hiciste. Depende del caso. Aquí, por ejemplo, hacemos juntos porque al entrar ya está todo precargado. Si vos, por ejemplo, cargas uno y al seleccionar recién te carga otro, de esa manera se tiene que hacer por separado, porque así está funcionando. Esto ya depende mucho de cómo programa cada uno. Consultamos las entidades correspondientes. Y aquí le decimos que agrega los datos al combo. Entonces de esa manera ya llegamos hasta esta parte de la especificación. Luego nos dice que el administrador selecciona marca, unidad, medida y producto. Eso sí, necesariamente hay que hacer de forma separada. Entonces vamos a arrastrar un poquito más nuestro autor, su ciclo de vida, y aquí le decimos que el administrador selecciona marca, selecciona tipo, producto y por último selecciona unidad de medida. Sí. ¿Ese va como return o como? No, el return siempre se utiliza hasta, o sea, de la tabla de la base de datos hasta la conexión. Después el estímulo normal no sería. Ahora hay consulta todo ya. Sí, porque es una demostración nomás. El retorno es para demostrar nomás que de la base de datos está retornando un dato hasta la conexión. Después esto sería una visualización nomás, ya que explicando que esos datos llegan a la interfaz. ¿Está bien? Bueno, luego registra los datos correspondientes, se refiere a los demás datos. No hace falta ir cargando uno a uno, registra nombre, registra impuestos, no. Solamente de forma genérica. ¿Y la misma acción va a ser genérica? Sí, exactamente. El otro se discrimina porque consulta tablas diferentes. Entonces, agrega datos o registra los datos y por último me decía mi especificación de caso de uso que habilita el botón grabar. Cuando digo habilita el botón grabar se refiere al sistema, entonces puedo usar un autoestímulo directamente sobre la interfaz. Habilita botón grabar. Ahí llega mi flujo de evento de registrar. Posterior a eso ya aparece ya mi evento grabar, en donde el administrador presiona el botón grabar y el sistema lo que hace es emitir un mensaje de alerta, ¿de acuerdo? Como estamos haciendo. Emite mensaje de confirmación. El administrador debe confirmar ese mensaje tal cual como está aquí. Y el sistema hace todas estas validaciones.
Entonces, esa validación ustedes pueden directamente hacerlo a través de un autoestímulo también, en donde yo le puedo poner directamente valida datos, y ese valida datos ya corresponde a todas las validaciones que hace. A modo que si el programador está mirando la especificación de caso de uso y dice valida datos, ¿qué es lo que valida? Para eso tiene la especificación. Entonces, no hace falta ponerle completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso va a estar acompañada la especificación de caso de uso al diagrama de secuencia. Este calcula precio, esto sí puede ponerle porque no es una validación. Entonces, directamente pueden ponerle acá calcula precio y posterior del precio de venta seguro de cálculo llama conexión e inserta los datos en la tabla producto. Entonces directamente llama conexión, esta era mi conexión, y una vez que llama conexión el sistema va a insertar los datos, donde le puedo decir directamente, creo que este era producto, inserta datos. Ahí me va a emitir un mensaje. Si el mensaje de inserción exitosa viene del lado de la base de datos, entonces tiene que retornar. Sí, entonces está viniendo el mensaje de la base de datos. Retorna datos. Eso le pueden usar como un return. Y directamente al llegar a la interfaz le pueden agregar emite mensaje y ya se entiende ya que es un mensaje de grabado, ¿verdad? Posterior a eso, acá nos faltó un paso. El sistema redirecciona a la interfaz, que sería ese nuestro listar. Vamos a poner listar productos de esta manera. Redirecciona la interfaz y de la misma forma tenemos que hacer aquí. Llama conexión, consulta datos, retorna datos del producto, del mismo caso voy a consultar también mi marca, consulta datos, retorna datos, debe consultarse si mi marca, mi unidad de medida y mi tipo de producto para que me pueda actualizar los datos que se grabó para verse ya en ese listado. Porque una vez si le pongo actualizar, obviamente esa actualización sabemos que
hay una consulta de por medio donde consulta todo otra vez la base de datos para mostrar ya el último registro que se agregó. Pongo tipo return y me falta el último. Creo que está por acá arriba. Un poco tedioso nomás es hacer porque es largo. Sí, sí, entonces a la hora de cargar, a la hora de grabar, ve direccionalmente atrás y luego consulta toda la base. Sí, porque los datos que vos grabaste aparece según tu interfaz que vos pasaste, aparecen los datos en ese listaje, no en el registro. Retorna datos. Le vamos a poner retorno. Y este pequeño rectángulo amarillo que ven acá se llama evento. Entonces tengo que arrastrar hasta aquí porque en ese evento muestra la ejecución. Y aquí sí le puedo poner directamente actualiza tabla o grilla con lo que le llaman. A la hora de tener una imagen, por si, por ejemplo, presentación, consulta más como todo ahí normal o Sí. consulta de manera diferente. Consulta normal. 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 Ahí terminaría nuestro evento de agregar. Fíjense que es un referencial nomás. Estamos haciendo un referencial. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en ese ejemplo, ir agregando. Aquí terminaría esta primera parte. Después vamos a ir viendo editar y borrar. Uno vamos a hacer y los otros dos ustedes van a ir haciendo. Y después vamos a pasar al movimiento. Movimiento al menos quiero mostrarles uno de pedido y ustedes van a hacer su presupuesto de orden de compra. Después les voy a mostrar uno de factura y el resto ya se lo tienen. ¿Muy bien? Perfecto. Ese por un lado. Hasta aquí vamos a llegar hoy porque después tienen ya el tema del parcial mañana. El miércoles y jueves vamos a tratar de terminar esto. Yo creo que para el miércoles por ahí ya vamos a terminar porque borrar es mucho más rápido porque ya tiene ya un listado precargado y a partir de aquí nomás se puede eliminar porque ya tenés ya las consultas realizadas. Ahora, tengan en cuenta el documento, no se me pierdan en el documento. ¿A qué me refiero? Esta plantilla de trabajo, actualmente nosotros estamos trabajando, habíamos trabajado hasta la parte de reducción de información. Completen, no dejen así. A ver. Hasta aquí habíamos llegado. Luego llega ya la parte de intervención. Deben ir completando. Aquí, por ejemplo, la pregunta, ustedes van a cambiar solamente el nombre de su módulo. Luego, tanto las preguntas generales, específicas y los objetivos, ya que habla del sistema. En el siguiente punto, descripción del producto. Aquí deben describir el producto que van a desarrollar. Voy a desarrollar un sistema que permita controlar la gestión de compra, que va a contener tales, y inclusive describir en qué herramienta van a desarrollar. Por ejemplo, PHP, que va a trabajar con la base de datos pobre, va a estar orientado, va a ser un sistema en plataforma web, etcétera, etcétera. Y abajo, en el segundo párrafo, la situación esperada. Se espera dar solución a este problema encontrado y explicar que el sistema llegará solamente hasta
la etapa de desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos una implementación. Posterior a eso están los involucrados. Aquí se cita nada más todos los involucrados del proyecto, por ejemplo, el analista, el diseñador, el programador, los usuarios que fueron entrevistados, etc. O el gerente, el dueño, todo. El diagrama de Gantt van a dejar nomás porque esto vamos a hacer los puntos, después yo le voy a mostrar. El presupuesto vamos a obviar, esta parte no vamos a hacer. Luego viene ya la parte de análisis. Por ejemplo, hay una parte del título donde dice modelo de negocio, se agrega el modelo de negocio. Después donde dice diagrama de actividad, se agrega el diagrama de actividad. Acá por ejemplo el diagrama de actividad. Se coloca el diagrama de actividad. Después viene la parte de diagrama de caso de uso, se coloca todos los casos de uso ahí. ¿Se qué? Se movió otra vez Ah, se movió. No arreglar todavía Roberto la parte. Ya. No, bueno, ahí. Entonces va toda la parte de referenciales y la parte del movimiento. También los casos de uso de informes que tiene. Y luego cuando lleguemos a la especificación después vamos a ver cómo se ordena esa parte. Ahí por ejemplo terminaría la parte de intervención. Luego el documento tiene una parte de sustento teórico. Todo proyecto tiene que estar sustentado. Yo no puedo hacer por hacer nada más. ¿A qué me refiero? Si yo por ejemplo estoy haciendo un módulo de compra, al menos debo conocer los procesos de compra. O al menos tengo que demostrar que yo conozco, que yo investigué. Sustentar, demostrar que al menos yo hice una investigación, por el cual aquí pide por ejemplo antecedentes de software. No van a traer y demostrar un software, no. Van a describir nomás que por ejemplo software X es un software que sirve para la gestión de compras y este software tiene tales procesos. Es algo demostrativo nomás, descriptivo nomás, no hace falta. Algunos le ponen inclusive un print screen así del futuro sistema, ¿verdad? O del sistema que se investigó. Como vos quieras, pero breve nomás. Por ejemplo, investigar un software en internet, por ejemplo. Un software que tiene que tener similitud con el que vos estás, con el módulo que vos estás haciendo. Y para demostrar que vos investigaste nada más. Uno o dos antecedentes, por eso se llama antecedentes. Y las bases teóricas, eso sí le voy a mostrar después, vamos a trabajar un poquito más adelante, porque la base teórica es los conceptos teóricos. Y les conviene a ustedes que los conceptos teóricos estén de cada proceso. Por ejemplo, pedido. Pedido es un documento lo dijo fulano de tal. Orden de compra es un documento lo dijo fulano de tal. Factura es un documento, y van describiendo al menos que ustedes investigaron, que no están haciendo por hacer su factura, porque si yo no conozco la estructura de una factura no puedo hacer. ¿Dónde van a encontrar? Acá en la biblioteca, por ejemplo, hay el libro de Paulino Aguayo. Ese, por ejemplo, ahí tiene una parte de documentos legales, a partir de la página 246. Es muy buena referencia para poder ir viendo y conociendo y usar los conceptos teóricos de esa parte. Herramientas a utilizar, todas las herramientas a utilizar. Fíjense, desde un procesador de texto, las herramientas que utilizan para diseño. Por ejemplo, nosotros usamos el StarUML, el DB Designer o el Architect que utilizan también. Y luego todo para la parte de programación. PHP, si utiliza algún framework, la base de datos, todo. Y la parte más importante, aspectos legales. Todo proyecto tiene que estar basado en lo legal.
¿qué aspectos legales van a tener en cuenta para su módulo? Por ejemplo, aquí hay un concepto de un autor que dice que las bases legales son más que leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto, reglamentos y normas. Por ejemplo, impuesto a valor agregado. Si yo no tengo el módulo de compra ni venta, por ejemplo, tengo servicio o producción, no le voy a poner impuesto al valor agregado. ¿Por qué le digo esto? Porque esto está como ejemplo y a veces así mismo dejan. Capaz en fundamento se perdone todavía, pero para los talleres y no se suele ver ya. Pero para ir investigación nomás entonces. ¿Cuáles son los aspectos legales que tienen que conlleva la generación de una orden de compra? O la facturación. La ley del comerciante, ¿verdad? Sí. De hecho que acá habla luego de ley del comerciante, impuesto a valores agregados, ley del comerciante, pero no es describir las leyes, porque si no vamos a hacer un libro de leyes. Van a citar nomás lo que tuvieron en cuenta, por ejemplo, las leyes o resoluciones que tuvieron en cuenta durante el desarrollo de ese módulo. Por ejemplo, si es producción, como dije hace rato, me imagino que la ley de salubridad o cosas así, dependiendo qué es lo que está produciendo. ¿Está bien? Y aspecto metodológico. Esta parte no cambia nada. Después yo le voy a mostrar un punto de vista, nomás lo que cambia acá. Porque como nosotros usamos investigación tecnológica, utilizamos como referencia el autor García Córdoba, que el próximo año en metodología seguro van a profundizar. Pero por ejemplo, ¿cuál es la modalidad del proyecto? La modalidad que nosotros utilizamos es la tecnológica, que según Córdoba explica lo que es la tecnológica, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, técnica de recolección de datos. Aquí, por ejemplo, está mal. ¿Por qué? Porque dice, la técnica de recolección de datos según Córdoba es la observación. No. La técnica de recolección de datos ustedes tienen que definir. Estaría bien si acá pongo la técnica de recolección de datos es la observación, que según Córdoba explica lo que es la observación. ¿Se entiende cómo cambia el punto de vista, verdad? Eso nomás es lo que vamos a tocar esta parte. Y con esto, bueno, perdón, habla de la modalidad de determinación del problema, el análisis y los usuarios. Y luego, esto que dice ejemplo, quiero que quiten referencias. La referencia, de García Córdoba, utilizamos lo que está en la parte de aspectos metodológicos. Fíjense, esto no quiero que dejen así. Hernán Sampieri, por ejemplo, es un autor que habla sobre la investigación científica y cuantitativa. Entonces no tiene nada que ver con nuestro proyecto. Que a veces se deja así mismo. Wikipedia es una página en donde yo puedo entrar a modificar los datos. A no ser que tenga un autor predefinido quien dijo lo que yo saqué de ahí. Entonces tengan en cuenta cuando van a agregar. Y aquí van a ir agregando la referencia en base a lo que vamos. Ponerle que si utilizo el libro de Paulina Guayo, aquí le vamos a agregar la referencia y le vamos a mostrar cómo se agrega. Con eso cerraría todo el proyecto, porque en la parte de apéndice se coloca nada más que el relevamiento con la pregunta y respuesta. Esto a modo demostrativo. Ahora estamos en la parte de diseño, pero para que no se olviden de esto, nomás estoy recalcando otra vez. Porque a veces llega a pasar por cuestión de tiempo, me enfoco en diseño, después me olvido de esto y después me encuentro a última hora que tengo que completar mi documento. Entonces, ¿para qué les muestro ya? Para que están haciendo su diseño y mientras descansan ya pueden ir agregando esta investigación. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces ahora van a